Buenos días a todos. Buenos días a todos, somos el grupo 23, formado por David Calvo López, Samuel Pastor Lebrero y Pedro Martínez Santana, y vamos a proceder a comenzar con la presentación sobre las espumas de poliuretano. Como podemos observar, nuestra presentación se ha dividido en 5 puntos. El primero es una breve introducción sobre las espumas de poliuretano, qué entendemos sobre la espuma de poliuretano y las 2 espumas de poliuretano que hemos elegido, que es la espuma de poliuretano flexible y la rígida, ya que difieren de un montón, de muchas propiedades y ya está. Luego la hipótesis, el porqué y el cómo de nuestro trabajo, la base de todo experimento o proyecto que quieras presentar, la fabricación de las espumas y las mediciones realizadas. Hemos realizado 4 ensayos, un ensayo de densidad, 2 ensayos de impacto y luego un ensayo térmico. Y por último, las conclusiones de nuestro proyecto. Al empezar nuestro proyecto teníamos pensado un experimento un tanto simple que consistía en fabricar un material que fuese capaz de amortiguar el impacto de un objeto lanzado desde una altura determinada. Pensábamos que esto podría ser útil para países menos desarrollados en los que se podrían lanzar medicinas o alimentos con un revestimiento de espuma de poliuretano flexible para que amortiguasen el impacto y que no sufriesen ningún daño. Nos dimos cuenta de que era demasiado simple y nos hicimos la pregunta de por qué existían varios tipos de espumas y por qué se utilizaban para distintas cosas. Antes de empezar el proyecto no sabíamos que existían tantos tipos de espuma y entonces ahora hemos averiguado que la espuma de poliuretano rígida se utiliza para la construcción, mientras que la espuma de poliuretano flexible es más utilizada para rellenar colchones o asientos de coche. Y la espuma de poliuretano flexible posee celdas abiertas, permeables al aire y reversibles a la deformación. Pueden utilizarse como aislamiento acústico, pero principalmente se utilizan para rellenos de asientos de coches como tapones de oído. Y la espuma de poliuretano rígida es un material sintético termoplástico no fusible que principalmente se utiliza en la industria de la construcción debido a su baja conductividad térmica. Aquí vemos algunas de sus propiedades. Vemos que las dos se degradan con la radiación solar. La espuma de poliuretano rígida tiene una elevada capacidad de aislar el calor, es muy ligera y tiene una gran dureza para su peso molecular. La espuma de poliuretano flexible tiene gran elasticidad y capacidad de adhesión y es resistente al agua, a la acetona y a los éteres. Hipótesis tú. Nosotros hemos fabricado los 2 tipos de espuma con 4 componentes diferentes, siendo 2 para la flexible y 2 para la rígida, que se llaman isocianato y poliol e isocianato. Una vez fabricadas las 2 espumas, hemos hecho varios experimentos, ensayos para ver las propiedades que tienen y ver cuáles serían las aplicaciones más óptimas para cada una de las 2 espumas. Vale, pues el punto 3, que es sobre la fabricación de las espumas, es un proceso muy sencillo. Nosotros disponemos de 4 botes diferentes, como ya ha dicho mi compañero, 2 son de poliol y otros 2 de isocianato. Entonces, cogemos un molde, por ejemplo, un vaso de plástico, y lo que hacemos es mezclar el poliol y el isocianato, la misma cantidad echamos. Esperamos entre unos 25 o 30 minutos para la espuma flexible, a que se seque y así podemos ya trabajar mejor con ella y realizar los experimentos. Y para la espuma rígida se suele tardar entre 40 y 45 minutos más o menos, a que se seque y también se pueda trabajar con ella. Como podemos ver, los primeros resultados que obtuvimos, la espuma flexible es un poco menor de tamaño que la espuma rígida. Y eso que en la espuma rígida echamos de reactivo la mitad que echamos en la espuma flexible. Es decir, la espuma flexible aumenta su volumen multiplicándose por 10 y la espuma rígida aumenta su volumen multiplicándolo por 18, casi el doble que la flexible. En cuanto a las mediciones realizadas, voy a explicar yo primero el ensayo de densidad, que es el primero que hicimos.
y cogimos las dos espumas, la espuma de poliuretano rígida y la espuma de poliuretano flexible, las pesamos con una báscula de cocina sencilla. La espuma de poliuretano rígida, como podemos ver aquí, son 7 gramos y la flexible es casi el doble, 13 gramos. Para hacer la densidad lo que hicimos fue introducir las espumas en un vaso de cocina donde se mide y con un volumen inicial de 20 centilitros, cuando introducíamos la espuma, ese volumen subía hacia arriba y calculábamos esa variación de volumen. En el caso de la espuma de poliuretano rígida variaba a 1,4 centilitros y en el caso de la espuma flexible variaba 1,64 centilitros. Hay que decir que aquí hay una errata, que la densidad no es esta, la densidad es 0,8 gramos centímetros cúbicos y la densidad de la rígida es 0,5 gramos por centímetro cúbico. Esto quiere decir que la densidad es mucho menor que la del agua, bueno, mucho menor. En el caso de la flexible no, pero podemos ver en la imagen como no se sumerge, sino que flota durante el agua, por eso es menos denso que el agua. Bueno, para crear el ensayo térmico y demostrar la característica, la gran capacidad de aislante térmico que tiene estos materiales, creamos dos recipientes, uno con espuma flexible y otro con espuma rígida. Pusimos un termómetro para ver la temperatura del interior del recipiente y añadimos la misma cantidad de agua y esta cantidad de agua lo bajamos a 0 grados centígrados. Estos recipientes los metimos en una habitación a 19 grados centígrados y estuvimos midiendo cada hora qué cantidad de calor cogía el interior de dichos recipientes. Comprobamos que hay una gran diferencia, bueno, notable diría yo, entre el flexible y el rígido. Mientras el flexible llega a la temperatura ambiente a las 10 horas, el rígido tarda unas 4 horas más. Aquí vemos la diferencia. Y bueno, por ejemplo este material se puede utilizar, yo que sé, lo utilizan mucho en la construcción. Como ya hemos dicho, hemos realizado dos tipos de ensayo de impacto. El primer ensayo de impacto es un poco simple, el ensayo del huevo le hemos llamado. Y básicamente realizamos dos embalajes, uno de espuma de poliuretano rígida y otro de espuma de poliuretano flexible. Y lo que queríamos hacer era colocar en el interior del embalaje un huevo en un encaje y tirarlo desde una altura más o menos de 2,5 metros para ver si se rompía cuando caía al suelo y si de verdad la espuma de poliuretano flexible conseguía amortiguar el impacto y absorber la fuerza del impacto y que no se rompiese el huevo. Entonces, ¿qué ocurrió? Que en la espuma de poliuretano flexible no se rompió el huevo, absorbió todo el impacto, y en la espuma de poliuretano rígida el huevo pues se chafó entero. Y ahora vamos a pasar las espumas. Añadir que cuando estuvimos haciendo el ensayo empezamos a tirar desde 1 metro y tanto la rígida como la flexible absorbía bastante bien el impacto, entonces tuvimos que ir subiendo la altura hasta que efectivamente la rígida no absorbió bien ese impacto, el huevo se rompió y la flexible sí que lo absorbió. Bueno, otro ensayo que hemos hecho con un impacto un poco más agresivo ha sido con una escopeta de perdigones y hemos creado 6 materiales, 3 rígidos y 3 flexibles. Destacar sobre todo 2 flexibles que era, por ejemplo, este 50% poliol y 50% isocianato, llegaba a absorber, hicimos la media y impactaba el perdigón pues unos 3,18 centímetros. No, 5,2 centímetros, perdona. Luego teníamos este flexible que utilizábamos 1/3 de poliol y 2/3 de isocianato. El material queda más compacto, pero la absorción de los impactos es mucho mayor. Llega a una media de 2,48 centímetros. Y luego nos sorprendió también en el caso de uno de los rígidos, que llegamos a conseguir una pequeña elasticidad y absorbía bastante bien el impacto. Se acercaba bastante al flexible. Bueno, ahora os pasamos en los materiales, se ve los perdigones todavía incrustados aquí. Y bueno, por ejemplo los rígidos directamente les atravesaba, no llegaba
a absorber bien el impacto. Aquí, José Ignacio, podrías poner, a ver si se van viendo, esto es si se ven ahora el ensayo, unos vídeos del ensayo de los huevos, que se ve como uno sí que absorbe y el otro se rompe. No sé si... A ver, los vídeos no tienen mucho misterio. Es un vídeo en el que la espuma flexible, el embalaje de espuma flexible, se ve como el huevo no se rompe, sigue intacto desde una altura de 2,5 metros, y en el de espuma rígida, pues el huevo se chafa, se rompe entero. Y luego, como vimos que aguantaba muy bien desde una altura de 2,5 metros, decidimos crear un embalaje más gordo, que está por allí. Sí, que es el más gordo el que tiene el delegado. Y lo decidimos lanzar desde una altura más o menos de unos 8 metros, desde el balcón de mi casa. Y lo tiramos al suelo y incluso desde esa altura el huevo pues tampoco se rompió. Bueno, pasa. Nuestro principal objetivo era comprobar las propiedades que tienen los dos tipos de espuma y ver cuáles son las mejores aplicaciones para ellas, y gracias a los experimentos que hemos hecho hemos podido concluir que gracias al ensayo de impacto la espuma flexible es mucho mejor amortiguador que la espuma rígida, ya que hasta una altura de 8 metros es capaz de soportar el impacto y amortiguar el golpe. Y por eso se utiliza para rellenos de colchones o de asientos de coche. Y gracias al ensayo térmico hemos visto que la espuma rígida es mucho mejor aislante térmico que la flexible. Con los recipientes hemos visto que el recipiente creado con la espuma rígida tiene una ganancia de calor mucho menor que el recipiente creado con la flexible, habiendo un intervalo de 4 horas de diferencia. Y luego además nos pareció interesante investigar un poco sobre el reciclaje de la espuma de poliuretano, y vimos que hay dos tipos de reciclaje, el mecánico y el químico. El mecánico consiste en separar, limpiar y triturar los desechos de poliuretano para conseguir la granza con la que se puede utilizar para hacer nuevos objetos. Y el químico consiste en desglosar los desechos de poliuretano en sus componentes químicos originales para poder volver a utilizarlos. Esto se puede conseguir mediante tres formas básicamente, que son la hidrólisis, la glucólisis y la pirólisis. Y además, si el reciclaje mecánico o el químico no son los más apropiados, como todos los polímeros, la espuma de poliuretano tiene una gran energía que puede ser obtenida mediante la incineración, y mediante este proceso se puede obtener hasta un 10% de la energía eléctrica necesaria para un hogar. Y si tenéis alguna pregunta. Usamos, ponte aquí. Perdona, tío. Buenas. Quería preguntaros por qué el rígido es más aislante térmicamente que el flexible. Vale, esto tiene que ver un poco por la porosidad y la densidad. Quiero decir, los dos hemos visto que son bastante aislantes térmicos, pero cuando tú echas la misma cantidad para hacer el rígido o el flexible, el volumen crece bastante más el rígido que el flexible. Entonces, quiero decir, la porosidad, la cantidad de dióxido de carbono, que son los componentes de estas burbujas, por ejemplo, en un mismo grosor tiene unas burbujas más grandes. Sin embargo, en el flexible son más pequeñas. Todos sabemos que el mayor aislante térmico es el aire. Entonces, quiere decir que, pues, eso mismo, que aquí tienes más cantidad de sólido en un flexible que en un rígido. Pues más o menos para simplificar un poco. En base a la
¿De fluidez o abrasión? La espuma de poliuretano rígida suele ser utilizada en la construcción y no se ha dado, a ver, cuando una casa se quema entera y la espuma igualmente se va a quemar, pero sí que hace que aísle térmicamente, que aísle mucho el calor en la espuma de poliuretano rígida, entonces sí, eso es la pregunta. Vale, a ver, nosotros al empezar el experimento, cuando compramos el poliol y el isocianato, fuimos muy ingenuos y no utilizamos ningún guante. Entonces, pues metíamos la mano sin querer en el poliol, en el isocianato, en la mezcla, y nos ocurrió, bueno, a mí me ocurrió porque él utilizó guantes, que la piel pues se me caía, se me secaba y estuve como 4 o 5 días con la piel pegajosa, así que son tóxicos antes de sintetizarse y que se forme la espuma entera, pero después ya no son tóxicos. De hecho tiene una vida media de 50 años más o menos la espuma del poliuretano y no es perjudicial para el medio ambiente. Vale, gracias. Hola, soy David, 1. Habéis dicho que al quemarse la espuma produce energía, pero ¿no produce también gases tóxicos que pueden dañar el medio ambiente? Pues no he encontrado en ningún sitio que diga que hay ningún gas tóxico que se libere. Y todo lo que he visto es que es bueno. Me imagino que el CO2 que se libera de eso, pues sí será, quiero decir, el CO2 que hay contenido dentro, imagino que sí será lo único, no sé si habrá algún más. Álvaro Vitián, grupo 6. Quería preguntar por la diferencia la diferencia de los compuestos químicos que tiene la espuma flexible, o sea, lo que difiere el compuesto químico que tenga la espuma flexible de los compuestos químicos que tenga la rígida. Vale, ambos tienen tanto poliol como isocianato. Por ejemplo, sí que tiene que ver mucho los aditivos que se metan en el poliol a la hora de crearlo. Exactamente no sabemos muy bien, pero por ejemplo en el flexible sí que es verdad que utilizan más un 55 o un 70% de poliol y el resto es isocianato. Más aditivos, ya te digo, para crear un poco esa flexibilidad del material. ¿Y la caja esa que habéis pasado es la que habéis usado para el ensayo del huevo? Sí, para el que se lanza desde 8 metros. De hecho, ahora, pues, gracias al profesor, hemos conseguido ponerlo. Este es el ensayo del huevo flexible. Bueno, ese es el rígido. Ahí hace... Y ese, sin embargo, rebota. Como podemos ver, el huevo en el de la derecha sí está roto, ahora lo vamos a abrir. Y vamos a comprobar que el huevo está perfectamente. Nota ahí ya la yema. El huevo está completamente chafado y aquí está perfecto el huevo. Y el vídeo también creo que tenemos, el vídeo que lo lanzamos desde 8 metros y... El embalaje que hemos pasado grande... Ahí se va a ir viendo, ahora mientras... Si queréis ir haciendo más preguntas que tarda un poquillo en... ¿Y esta calidad? No tengo ni idea. Lo lanzamos desde una altura de 8 metros, en el embalaje con un grosor pues aumentamos un poco en proporción. Y pues al abrir el huevo pues está perfectamente. Ángela Castro, grupo 10. En el ensayo que habéis hecho con los perdigones, ¿cómo habéis medido la energía que ha absorbido? La energía no llegamos a medirla, pero lo hacemos desde una distancia de 4 metros. A todos los materiales igual, lo mismo, distancia de 4 metros y vamos haciendo pues mediciones. El perdigón sale, creo que son unos 200 metros por segundo de la escopeta de perdigones. Pero claro, luego ya la fuerza de rozamiento no sabíamos muy bien cuál sería, pero bueno, por ejemplo en el que tiene tu compañero es el que mejor ha absorbido y si veis bien no llega a atravesar la espuma. No llega a atravesar la espuma, de hecho están los perdigones dentro. Vale, gracias. Pero sí la rodan.
Jorge Poti del grupo 21, quería preguntaros si a lo mejor esta espuma se puede utilizar en el casco que han hecho los del grupo de delante, porque a lo mejor sí que puede... Sí, sería la semirrígida, que no sé por dónde está. Ahí. Bueno, esta también valdría, esta también es semirrígida. No. La tiene... Es un poco... Es una mezcla de los 4 componentes, de la espuma rígida y la espuma flexible. Sí, es un intermedio. Y es un poco muy parecida a la que se utiliza, por ejemplo, en los parachoques de los coches deportivos, que absorbe bastante bien el impacto, es muy ligero, y eso, bueno, para la velocidad es necesario. ¿Y cuánto os ha costado, más o menos? Aproximadamente 40 euros todo. Sí, algo así, los 4 botes que son como... Y nos ha sobrado... Es que no hemos hecho ni la mitad de espumas. Nos ha sobrado como medio kilo casi. Gracias.